Madre mía, que ha liado el manager de Kerem Bürsin con lo que ha soltado de Ander Cel. Agarraros porque esto os va a dejar con la boca abierta. ¿Os acordáis de que parecía que ya lo de Kerem y Ande era cosa del pasado? Que sí, que se querían mucho, que eran la pareja de moda, pero que la vida les había llevado por caminos separados. Pues parece que ese camino separado tiene más curvas de las que pensábamos, y mucho. El manager de Kerem, que no sé si es el rey de los salseos o que se ha venido arriba y ha soltado una bomba. Una de esas que te hacen saltar del sofá y pensar, no me lo puedo creer. Ha dejado caer, así como quien no quiere la cosa, que la relación de Kerem y Ande nunca terminó de verdad. Ojo con esto. Para ser honestos, yo ya me había hecho a la idea de que cada uno iba a lo suyo. Ande con sus proyectos, Kerem con los suyos, y cada uno feliz en su mundillo. Pero si esto que dice el manager es cierto, estamos hablando de un nivel de discreción que flipas. ¿O es que igual nos han estado vendiendo la moto todo este tiempo? Lo que yo creo que está pasando aquí es que quizás, Kerem y Ande siempre han mantenido una conexión muy especial. No necesariamente que estuvieran viviendo juntos o casados, pero sí un vínculo que no se ha roto. Y ahora, con estas declaraciones, parece que el manager quiere como reavivar un poco la llama, ¿no os parece? Igual quiere generar expectación, ¿quién sabe? Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing. Que ahora que se habla tanto de la vida personal de los actores, el manager ve la oportunidad perfecta para que vuelvan a estar en boca de todos. Y si es así, hay que reconocer que es un movimiento maestro. Porque sí, la verdad, a todos nos encanta ver a Kerem y Ande juntos. Hacían una pareja espectacular. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Y si realmente nunca se han dejado de querer? Imaginaos la escena, dos personas que se adoran, que tienen una vida pública intensa, y deciden mantener su relación en un segundo plano para protegerla del ojo público. No sé, tiene un punto romántico, ¿eh? Lo que me deja pensando es la forma en la que lo ha dicho. No ha sido un sí todavía están juntos, ha sido más sutil, más insinuante. Como diciendo, bueno, lo que vosotros pensáis que ha terminado, igual no ha terminado tanto. Y eso, amigos míos, eso es oro puro para los amantes del salseo. Piénsalo bien. Si estuvieran separados y ya con otras personas, ¿por qué el manager iba a sacar este tema? Sería contraproducente, ¿no crees? A menos, claro, que el objetivo sea justamente ese, despistar o crear un aura de misterio alrededor de Kerem. Yo personalmente me inclino a pensar que hay una base de verdad en todo esto. Que la química entre ellos era real y que, aunque hayan tenido sus altibajos, el cariño y la conexión han permanecido. Y ahora, con este destape del manager, nos abren una ventana a esa posibilidad. ¿Os imagináis que vuelven a aparecer juntos de repente? Sería un bombazo mundial, os lo digo yo. Y todos estaríamos aquí, analizando cada foto, cada comentario. Es el juego de Hollywood, supongo. Pero ahora la pregunta clave es, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que el manager está jugando con nosotros o que realmente Kerem y Ande siguen teniendo algo especial?